La historia de España y la de las gentes que poblaron su suelo se remonta muchos miles de años atrás. Los recientes hallazgos realizados en los yacimientos arqueológicos de la Sierra de Atapuerca, en Burgos, han permitido localizar a los más antiguos pobladores de España y de Europa, determinando la existencia de una nueva especie, el Homo antecesor, y demostrando así que en Europa ya vivían seres humanos hace más de 800.000 años, mucho antes de lo que se pensaba. De paso, se ha conseguido encontrar la deseada pieza clave de un complejo puzzle genealógico, el antepasado común que une a nuestra especie, Homo sapiens sapiens, con otra con la que estuvimos coexistiendo durante mucho tiempo, el hombre de Neandertal. Pero la aportación española al conocimiento de la prehistoria ha conocido otros capítulos de gran importancia. Uno de los más destacados corresponde a la cueva de Altamira, pieza imprescindible para el estudio del arte paleolítico. Sus pobladores vivían de la caza, la pesca, la recolección y el marisqueo. Vestían prendas muy diversas confeccionadas con pieles de animales que les protegían del clima frío. Su indumentaria no se diferenciaba sustancialmente de la actual: pantalones, casacas, capuchas, chubasqueros, botas. Estas gentes realizaron las pinturas en el Paleolítico Superior hace entre 18.000 y 14.000 años. De todas las áreas de la cueva, la sala de polícromos es la más llamativa, por albergar una de las mejores colecciones de arte rupestre del mundo. Esta sala fue considerada por Breuil la Capilla Sistina del arte paleolítico y es donde se localizan los famosos bisontes. En sus muros se conservan bisontes, caballos, ciervos, manos, antropomorfos y signos, pintados y grabados de los periodos solutrense y magdaleniense. Entre el año 6000 y el 3200 a.C. se desarrolla en la cuenca mediterránea el período neolítico, caracterizado por la aparición de la cerámica, la domesticación de animales y plantas y el inicio de la sedentarización. En la península ibérica, las primeras comunidades a las que se puede adjudicar una forma de vida neolítica se hallan en la costa mediterránea, ocupando generalmente cuevas elevadas y abrigos naturales, como la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. Entre aproximadamente el año 3200 y el 1800 a.C. se desarrolla el llamado período calcolítico, caracterizado por el inicio de la actividad metalúrgica gracias al uso del cobre, empleado para la fabricación de objetos suntuarios. En la península ibérica, durante este periodo, los poblados más desarrollados pertenecen a la llamada cultura de los millares, en la que la existencia de tumbas colectivas junto a los poblados delata la existencia de fuertes lazos de parentesco. También característico de este periodo es el llamado fenómeno campaniforme, muy extendido dentro y fuera de España. Se trata, en definitiva, de un ritual de enterramiento en el que los individuos son rodeados de un rico ajuar con objetos cerámicos en forma de campana y decorados según un patrón. Entre el 1800 y el 1250 a.C. se desarrolla una larga y compleja etapa llamada Edad del Bronce, en la que el dominio progresivo de la metalurgia del bronce permite obtener herramientas más eficaces y variadas. La cultura de El Argar, focalizada en Almería, será el primer gran ámbito cultural del bronce. Entre el año 1250 y el 750 a.C. se consolida el bronce final atlántico, una etapa en la que el Atlántico se consolida como vía de comunicación y la península se convierte en un importante foco de atracción, explotación y comercio de metales. También, al final de la Edad del Bronce, pequeños grupos procedentes de Centroeuropa empiezan a cruzar los Pirineos, dando lugar a una cultura peculiar llamada de los campos de urnas, debido a la práctica de incinerar a los difuntos y depositar sus cenizas en una urna, que será enterrada junto con el ajuar funerario. A partir del siglo VIII a.C., las colonizaciones fenicia, griega y púnica harán que las poblaciones del sur y del este peninsular entren en contacto con el mundo cultural mediterráneo, incorporándose a los circuitos comerciales de la época. La influencia fenicia será vital para el surgimiento de una de las culturas peninsulares más enigmáticas, la tartésica, cuyas gentes conocerán nuevas y más refinadas técnicas de alfarería,
metalistería y orfebrería, asimilando además nuevas creencias y ritos y practicando la escritura. Hacia el siglo VI a.C. podemos apreciar cómo la península se halla dividida, a grandes rasgos, en dos áreas culturales. Los pueblos célticos ocuparon una ancha franja del interior de la península ibérica, entre el Valle del Ebro y Portugal. Los íberos vivieron en un extenso territorio abierto a la costa mediterránea. Los pueblos célticos heredaron su cultura de la traída por gentes centroeuropeas a finales de la Edad del Bronce. Los pueblos célticos solían habitar en poblados fortificados que controlaban las vías de paso y los campos de cultivo o pastoreo. La demarcación del territorio controlado se hacía mediante la colocación de berracos, como los toros de guisando, en lugares visibles y estratégicos. La sociedad ibérica estuvo muy influida por el contacto con otros pueblos mediterráneos. Los pueblos ibéricos rindieron culto a diferentes dioses y pidieron su protección ofreciendo exvotos en lugares sagrados. De entre todas las divinidades destaca una diosa madre a la que regresan los fieles al morir. En ocasiones se la representa sentada en un trono como la llamada Dama de Baza. La Dama de Elche, la pieza ibérica más conocida, fechada en el siglo V a.C., es más enigmática, discutiéndose si se trata de una divinidad femenina o de una mujer de alto rango, aunque el hueco de su espalda sugiere que pudo ser una urna funeraria. Los distintos pueblos de raíz cultural celta o ibérica conforman un complejo mapa, que será el que se encuentre en las legiones romanas cuando penetren en la península ibérica a finales del siglo III a.C., dando lugar a una nueva etapa de nuestra historia. A finales del siglo III a.C., la península ibérica es el escenario donde las dos naciones más poderosas del Mediterráneo, Roma y Cartago, pugnarán por obtener la hegemonía. En el año 219 a.C., el cartaginés Aníbal toma la ciudad de Sagunto, aliada de Roma, dando comienzo la Segunda Guerra Púnica. Finalizada la guerra de manera victoriosa para Roma, esta pretende hacerse con el control de los ricos territorios mineros de la península. Así, hacia el 201 a.C. ya controla una amplia franja a lo largo del Mediterráneo y hasta la Andalucía occidental, con ciudades como Barcino, Tarraco, Cartago Nova o Gades. En el año 120 a.C., los romanos ya han conseguido dominar un territorio que supone más de las 2/3 partes peninsulares, estableciendo colonias o ciudades como Emérita Augusta, Córdoba, Toletum, Clunia o Caesarea Augusta, entre otras. La última etapa de la conquista romana finaliza hacia el 14 a.C., cuando las legiones romanas consiguen integrar la franja norte peninsular y establecer allí ciudades como Lucus Augusti, Asturica Augusta o Pompaelo. La administración romana de Hispania se plasma ya desde el primer momento de la conquista en la división de los territorios bajo su control en dos provincias, Citerior, la más cercana a Roma, y Ulterior, la más lejana. Esta división cambiará durante la época altoimperial, pues la provincia ulterior se dividirá a su vez en Baética y Lusitana. La conquista de Hispania es un proceso largo y difícil. Tarraco, la actual Tarragona, fue la primera fundación romana en ultramar y desde ella partió la romanización de la península, convirtiéndose en la capital de la provincia Citerior. Tarraco contaba con un conjunto público monumental formado por el área de culto, la plaza, el foro provincial y el circo. Este, construido bajo el reinado de Domiciano a finales del siglo I después de Cristo, podía contener 23.000 espectadores. El circo era el lugar donde se desarrollaban algunos espectáculos como las carreras de cuadrigas. Otra gran ciudad romana fue Emérita Augusta, fundada en el año 25 a.C. A lo largo del siglo I después de Cristo, la urbe, a la que se dotó de un extenso territorio de casi 20.000 kilómetros cuadrados, fue cobrando cierta importancia. Se construyeron nuevas áreas y se desarrollaron otras que hicieron de Bérita una de las ciudades más importantes de la Hispania romana. La época de los Flavios y el comienzo del periodo de los emperadores Trajano y Adriano supone un momento de esplendor.
Es entonces cuando se acometen considerables proyectos de reforma en los más señalados monumentos de Emérita, el teatro y algunos edificios del foro municipal. Esta reactivación monumental se plasmó en la construcción de lujosas residencias como las casas de la Torre del Agua y del Mitreo. Entre las más sobresalientes construcciones romanas en Hispania destaca el Arco de Bará, situado a 20 kilómetros al nordeste de Tarragona, en el trazado de la antigua Vía Augusta. El Arco de Bará es el mejor ejemplo de arco monumental de la península ibérica. Con 14,65 metros de altura, fue levantado a finales del siglo I. El arco se compone de grandes sillares de piedra, unidos entre sí mediante grapas de madera de olivo con forma de doble cola de Milano. Se trata de una obra sobria y de modestas dimensiones que dista mucho de la grandeza y el lujo de los arcos triunfales de Roma. Una de las más destacables consecuencias de la presencia romana en la península ibérica a lo largo de 6 siglos fue el desarrollo de un amplio programa de obras públicas. Así, crearon una extensa red de carreteras, muchas de las cuales aún hoy perviven. También edificaron construcciones para el ocio, como teatros, anfiteatros o circos. Por último, la higiene pública de las ciudades fue atendida por medio de la construcción de redes de alcantarillado, termas o acueductos que abastecían de agua corriente a las poblaciones. Quizás la más famosa construcción romana en la península sea el acueducto de Segovia. Perfectamente conservado, la parte más conocida y monumental del mismo corresponde al muro transparente de arcos sucesivos que lo mantiene airosamente alzado en plena capital segoviana. Realizado en granito a finales del siglo I después de Cristo, bajo el reinado del emperador Trajano, tiene una altura máxima de 28,5 metros y 818 metros de largo. Para su construcción se utilizaron 20.400 bloques de piedra unidos sin ningún tipo de argamasa. En la vida cotidiana de las poblaciones, el baño ocupaba un lugar destacado. Los baños romanos eran populares centros de reunión. En ellos, los habitantes de las ciudades disponían de tiendas, bibliotecas, jardines y palestras destinadas a los ejercicios gimnásticos. Los ciudadanos adinerados pasaban allí buena parte de su tiempo que empleaban en charlar, entretenerse con juegos de mesa o hacer ejercicios con pesas y balones medicinales. También los pobres asistían a los baños públicos, pues la entrada no resultaba cara, siendo incluso gratuita para los niños. A medida que la romanización de Hispania fue consolidándose, el territorio fue dividido en nuevas unidades administrativas. Así, la provincia Citerior integrará 7 provincias o conventus que toman sus nombres de la capital correspondiente: Tarraco, Cartagonova, Caesarea Augusta, Clunia, Astúrica, Bracara y Lucus. La Lusitania cuenta con 3, con capitales en Emérita Augusta, Scalavis y Pax Iulia. La Bética, por último, se dividió en 4, con capitales en Hispalis, Córdoba y Gades. Durante el Bajo Imperio, los problemas de gobierno sobre territorios tan vastos impusieron la creación de nuevas provincias. La antigua provincia Citerior fue dividida en 3 partes: Tarraconensis, Cartaginensis y Galaecia, mientras que la Lusitania y la Baética permanecerán como hasta entonces. Pero el esplendoroso mundo romano se encuentra próximo a su fin. Tras varios siglos en la cumbre del poder, durante el siglo V, la Roma imperial se muestra muy debilitada. Las fronteras del imperio están amenazadas por pueblos que los romanos llaman bárbaros, extranjeros, con costumbres y lenguas distintas. La debilidad de Roma acabará por ceder ante el empuje de estos pueblos, siendo también Hispania uno de sus objetivos. Hispania será también el objetivo de estos pueblos bárbaros. En el año 409, la invasión del Imperio Romano afectará a Hispania, la provincia más occidental. Suevos, vándalos y alanos penetrarán en la península y se expandirán por su territorio en busca de sus ricas y fértiles tierras y ciudades. Los visigodos, asentados como pueblo aliado de Roma en el sur de la Galia, recibirán el encargo de controlar a suevos, vándalos y alanos.
Es así como se produce su entrada en Hispania, estableciendo una corte en Toledo desde la que gobiernan sobre una población mayoritariamente hispano-romana. Con el tiempo, serán los visigodos quienes controlen todo el territorio hispánico. Entre los siglos V y XI, periodo que a grandes rasgos podemos denominar Alta Edad Media, la península ibérica conocerá profundos cambios. A principios del periodo, el mundo bajo imperial romano, en el que han perdido peso las ciudades a favor de las villas y el mundo rural, entra en una profunda crisis. La debilidad del imperio romano favoreció la penetración y el establecimiento de pueblos que vivían en sus fronteras, a los que llamaron bárbaros, esto es, extranjeros. En el año 409, la invasión del Imperio Romano por parte de los pueblos bárbaros afectará también a Hispania, la provincia más occidental. Atravesando los Pirineos, los vándalos asdingos recorrerán el norte peninsular y se asentarán en Astúrica. La presión de los suevos hará que recorran Portugal de norte a sur y atraviesen el estrecho de Gibraltar para asentarse en África y crear allí su propio reino. Por su parte, los vándalos silingos descenderán directamente hasta la ciudad de Toletun, desde donde se expandirán hacia Emérita, Córdoba y Cartago. Los alanos avanzarán por la península de norte a sur, asentándose en las cercanías de Emérita y de Mentesa. Más duradera será la invasión de los suevos. Estos se asentarán en el área noroeste, fundamentalmente en las regiones próximas a las ciudades de Astúrica, Lucus, Bracara y Portucale. Desde estos puntos, paulatinamente, irán agregando nuevas zonas hasta conformar su propio reino. Con todo, la invasión más importante será la visigoda. En una primera oleada cruzarán los Pirineos por Pompaelo, avanzarán hasta Astúrica, tomarán Caesar Augusta y se asentarán en una amplia región entre Palantia y Toletum. Una segunda oleada les llevará a recorrer la costa mediterránea, conquistando Barcino, Tarraco, Ilici y Iulia Traducta. Con el tiempo, solo suevos y visigodos constituirán sus propios reinos en suelo peninsular, si bien estos se quedarán con el territorio suevo en el año 585. De todas las invasiones, será la visigoda la que deje mayor impronta, especialmente a partir de la proclamación de Leovigildo como monarca y de Toledo como su capital. Los reyes visigodos eliminaron poco a poco los obstáculos que impedían su aceptación por parte de la población hispano-romana. Leovigildo permitió los matrimonios mixtos y su hijo Recaredo abandonó el arrianismo y se convirtió al catolicismo. Los monarcas visigodos se aliaron con la influyente Iglesia católica y consiguieron sacralizar su monarquía, realizando ricas ofrendas a las iglesias, en especial lujosas coronas y cruces, como las que componen el llamado Tesoro de Guarrazar. Otro instrumento de poder real fue la emisión de moneda, siempre de oro, utilizadas como vehículo de propaganda de la monarquía. El trabajo del oro fue una de las especialidades de los artesanos visigodos, fabricando joyas y adornos de gran belleza. Del arte visigodo podemos destacar sus sencillas iglesias, como la de Santa Comba de Bande, Quintanilla de las Viñas o San Pedro de la Nave, entre otras. La iglesia de San Juan de Baños de Cerrato, en Palencia, es uno de los mejores exponentes del arte visigodo. Construida en el siglo VII, es un buen ejemplo de planta basilical, de dimensiones reducidas, con 3 naves. Excelentemente conservada, aunque reconstruida, solo le fue añadido posteriormente el campanario de espadaña. El interior de la iglesia presenta 3 naves separadas por arcos de herradura y apoyadas en columnas con capiteles corintios. La iluminación directa de la nave se completa con la luz que entra por las aberturas de los ábsides y por la puerta principal. Con todo, el reino visigodo distó mucho de ser un oasis de paz. Las luchas por el poder fueron frecuentes, siendo un factor importante que facilitó la entrada en el año 711 de las tropas árabes y bereberes del noroeste de África. Estas cruzaron el estrecho de Gibraltar, derrotaron al ejército visigodo en la batalla de Guadalete y en poco tiempo se hicieron con el control de casi toda la península ibérica.
La expansión musulmana se basó en el establecimiento de guarniciones diseminadas por el territorio, fundamentalmente junto a poblaciones cercanas a las zonas de frontera o a posibles focos de resistencia. Comienza así una larga etapa de dominación musulmana, primero dependiente del Estado omeya de Damasco, después como emirato a partir de la llegada al Muñécar en el año 765 de Abderramán I y desde el año 932 como califato independiente al nombrarse califa Abderramán III. Es este un periodo de esplendor en el que Al-Ándalus, como será llamado el territorio musulmán español, gozará de un elevado nivel científico, técnico y artístico. Buena parte de ese esplendor se plasmará en realizaciones como la ciudad de Medina Azahara, levantada al noroeste de Córdoba. Cuentan las crónicas que se invirtieron grandes sumas de dinero para dotarla del mayor lujo, suntuosidad y esplendor. En ella, ciudad regia, el califa realizaba las recepciones y las ceremonias propias del poder y con el tiempo acabaron por trasladarse allí la corte y la administración. Pero la mejor muestra de la suntuosidad del arte musulmán nos la ofrece la mezquita de Córdoba. Comenzada a construir en el año 786, en las 2 centurias siguientes, los sucesivos gobernantes se encargan de ampliarla y reformarla a medida que se acrecienta la importancia de Córdoba en el mundo islámico. Tras la toma cristiana de la ciudad, las nuevas autoridades considerarán conveniente adecuar el edificio a los usos cristianos, realizando una nueva reforma. Centro de la vida religiosa de la Córdoba musulmana, el interior se organiza por medio de un novedoso sistema de arquerías, con 612 columnas rematadas con pilastras en las que nacen los arcos sobrepuestos, ambos de herradura, combinando la piedra y el ladrillo para crear una llamativa bicromía. Todo el lujo y el barroquismo de la mezquita se concentran en la zona de la Maksura y el Mirab, destacando el juego de arcos lobulados y entrelazados decorados con ataurique, creando una característica red de rombos. La decoración tendría una función simbólica relacionada con el poder del califa cordobés y el gusto islámico por la suntuosidad. Fruto del contacto tan estrecho con el mundo árabe, a la península y desde aquí a Europa llegarán conocimientos científicos y técnicos desconocidos, beneficiándose de ellos campos como la metalurgia, la farmacia, la navegación o la agricultura. Norias, astrolabios o alambiques, entre otros elementos, se incorporan desde ahora al acervo cultural hispano y europeo y jugarán un papel fundamental en su posterior proceso de expansión. A comienzos del siglo XI, la península ibérica se halla muy fragmentada en diferentes territorios. En la España musulmana, a la muerte de Almanzor, primer ministro del califa Hisam II, que había frenado el avance de los reinos cristianos, comienza la desintegración del califato y su fragmentación en pequeños reinos de taifas como los grandes de Zaragoza, Lérida, Toledo, Badajoz, Sevilla, Córdoba y Murcia, acompañados por otros de menor extensión. En el norte peninsular, el territorio cristiano se halla también dividido. Algunas regiones son reinos o están en proceso de serlo, como Galicia, Asturias y León, Castilla, Pamplona y Aragón, mientras que otras son condados, como los de la Marca Catalana, Sobrarbe y Ribagorza. La frontera entre musulmanes y cristianos deja en estos momentos 2 grandes áreas todavía despobladas, al sur del Duero y en su cabecera. La España medieval musulmana cuenta ya con una fuerte impronta islámica que se refleja fundamentalmente en sus casas. Estas reflejan el carácter íntimo de la vida familiar. Las prescripciones islámicas sobre la reclusión de las mujeres y el papel central de la familia hacen de la casa un espacio cerrado al exterior, con muros totalmente blancos, sobrios y sin apenas adornos. Solo puertas y ventanas rompen la desnudez de la fachada y ofrecen alguna concesión ornamental. Las celosías de madera que cubren ventanas y balcones permiten ver la calle desde el interior, pero lo ocultan a las miradas indiscretas. Son también entradas de aire fresco.
Buena parte de la vida familiar sucede en las terrazas, donde se ponen las ropas y los alimentos a secar o se recoge el agua de lluvia. Las casas de las familias más pudientes estaban organizadas en torno a un patio central, generalmente de forma rectangular. A los 4 lados del patio se abren arcadas que dan acceso a las salas, alcobas o dependencias. Es este el ámbito femenino conocido como harim, espacio sagrado prohibido a los varones de fuera de la familia. Muy importante también es en el mundo islámico el baño público o hamam, uno de los centros principales de la vida social. Actividad de carácter ritual, la higiene del cuerpo era considerada un acto de purificación religiosa. Sin embargo, el baño era también un lugar de reunión, de descanso y de relación. En general, los baños árabes solían contar con distintas estancias como vestuario, las salas de agua fría, templada y caliente, y el hornillo. La sala principal, que ocupaba el centro, era la templada. Es también la estancia más grande y donde la gente pasa mayor cantidad de tiempo. En la sala central, a la que se accedía tras pasar por las salas de masaje o sudoración, se descansaba, se bebía o se daban los últimos retoques de maquillaje o peinado. Por lo que respecta a la España cristiana, buena parte de la vida económica, social y cultural de las gentes medievales se articulaba en torno al monasterio. Desde finales del siglo IV, el ideal de vida ascético promovió la multiplicación de fundaciones, con el objetivo de difundir la vida espiritual entre las poblaciones rurales. El edificio principal del monasterio era la iglesia, más o menos grande, dependiendo de las posibilidades de la comunidad. El claustro, con jardín y fuente, es el centro de la vida monástica. En los scriptoria, los monjes amanuenses se dedican a copiar textos. Los libros se conservan en la biblioteca. Autosuficientes, los monasterios disponían de huertos y granjas. Para trabajar en ellos contaban con el servicio de campesinos dependientes, pues los monasterios actuaban como grandes propietarios o señores. Los reyes cristianos aún se encuentran en el camino de consolidar su poder, pues para los nobles el rey es casi como un noble más, un primus inter pares, el primero entre los de igual rango. Las jóvenes monarquías se esfuerzan por engrandecerse y permanecer como institución, para lo que comienzan a levantarse conjuntos palaciegos mediante los cuales el rey manifiesta su grandeza. Uno de los más notables es el conjunto palatino ordenado levantar a mediados del siglo IX por Ramiro I, rey de la joven monarquía asturiana, en el Monte Naranco, próximo a la capital del reino, Oviedo. Pensada como área de recreo, las crónicas aluden a que se construyeron una iglesia, palacios y baños. Solo la iglesia San Miguel de Lillo y el Palacio Real Santa María del Naranco fueron realizados en piedra, por lo que son los únicos edificios que aún quedan en pie. El Palacio de Santa María del Naranco fue concebido como un edificio lúdico, de recreo, escenario de un ceremonial propio de la corte asturiana. Muy poco después, sin que sepamos por qué, fue destinado a fines religiosos y consagrado como iglesia. Las relaciones entre los reinos cristianos y musulmanes pasaron por distintos periodos. Durante los primeros siglos, Al-Ándalus, la España musulmana, fue muy superior a los pequeños reductos cristianos. La situación cambió a partir del siglo XI, cuando los reinos cristianos comenzaron a ganar terreno, en un largo proceso conocido como Reconquista. Durante los 5 largos siglos que duró este proceso, se alternaron periodos de lucha y paz, de avance y retroceso. Fueron también frecuentes los cambios en las alianzas, así como las guerras civiles. Muchas veces el objetivo de las campañas era hostigar al rival. Se trataba de demostraciones de fuerza, razias o expediciones rápidas emprendidas para capturar botín o esclavos. Aunque no se ocupaba terreno, se obligaba a las poblaciones sometidas a pagar impuestos o parias, a cambio de protección y de la garantía de no ser ocupadas.
Los reinos de Taifas y las invasiones almorávide y almohade supusieron el renacer de la cultura y el arte islámicos, con magníficas obras monumentales como la Aljafería de Zaragoza y la Giralda y la Torre del Oro, ambas en Sevilla. También los reinos cristianos experimentaron momentos de gran eclosión cultural con la creación de las primeras universidades y los grandes movimientos artísticos correspondientes al románico y al primer gótico, responsables de magníficas catedrales como las de Santiago de Compostela o Burgos, entre otras muchas. El Camino de Santiago comunica el norte peninsular con el resto de Europa y es la vía de unión más importante del mundo europeo medieval. Una cadena de transmisión cultural cuya trascendencia llegará hasta nuestros días. A comienzos del siglo XV, los reinos cristianos de la península ibérica han conseguido no solo afianzarse, sino empujar a los musulmanes hacia un territorio cada vez más reducido. Con todo, son conscientes de que la etapa final de la Reconquista abre ante ellos un nuevo panorama, en el cual los musulmanes, ahora reducidos al reino nazarí de Granada, dejan de ser una competencia importante, al tiempo que el enemigo para su expansión serán a partir de este momento los demás reinos cristianos. La situación de la península en el siglo XV es compleja. A comienzos de la centuria son varios los reinos que coexisten y rivalizan entre sí. El mayor de todos es Castilla, beneficiado por un largo proceso de reconquista en el que ha ido añadiendo nuevos territorios. Le sigue en importancia el reino de Aragón, que podía contar con cerca de 1 millón de habitantes. Entre Castilla y Aragón, el reino de Navarra lucha por mantener su independencia, orientando su política hacia las alianzas con la vecina Francia. El último reino cristiano peninsular es el de Portugal, cuya población rondaría 1.250.000 habitantes. Caso aparte es el reino nazarí de Granada. Presionado por Castilla, a la que debe pagar parias o impuestos, cuenta con cerca de 750.000 habitantes, establecidos fundamentalmente en su capital, la ciudad de Granada. La lucha contra el enemigo musulmán ya no es prioritaria. En cualquier caso, los dos reinos hegemónicos, Castilla y Aragón, acuerdan que la conquista de Granada, cuando haya de producirse, será asunto privativo del primero de ellos. Aparcado el problema musulmán, el objetivo de los monarcas y sus reinos será ahora expandir su poder. Castilla mira al Atlántico como ámbito de expansión en competencia con Portugal, interesadas ambas en el lucrativo comercio con Oriente. Aragón se expande por el Mediterráneo, una ruta directa hacia los caros productos orientales, favoreciendo la creación de consulados mercantiles y consejos de mercaderes. Las monarquías peninsulares se hallan envueltas en frecuentes disputas dinásticas que a veces derivan en auténticas guerras civiles, como la que enfrentó en Castilla a los partidarios de Pedro I el Cruel y a los de su hermanastro Enrique II. Tampoco escapa a las intrigas y a las luchas por el poder el reino de Granada. Los muros de la bellísima Alhambra ven como entre 1238 y 1492 se suceden 26 sultanes, 6 de ellos depuestos, otros tantos asesinados y uno proclamado hasta en 3 ocasiones. En épocas de paz, cuando los monarcas se sienten seguros en su trono, gustan de rodearse de lujos y riquezas, promoviendo la construcción de suntuosas residencias reales como el Palacio Castillo Real de Olite, uno de los monumentos más emblemáticos y hermosos de Navarra. Para su edificación, el rey llamó a su corte a numerosos maestros y artesanos peninsulares y europeos. Estos aportaron un tipo de arquitectura muy del gusto francés que se puede ver en los miradores, la proliferación de torres y las chimeneas con tejados de plomo, conformando un conjunto de gran belleza. La expansión económica, fundamentalmente la mercantil, promueve el surgimiento de un nuevo y pujante grupo social, la burguesía, llamado a jugar un papel importante en el futuro.
Burgueses junto con el artesanado urbano y una amplia capa de desfavorecidos forman el paisaje humano de las ciudades medievales. Estas siguen un trazado urbano sinuoso e irregular, existiendo a veces zonas despobladas. Las calles son estrechas y tortuosas, siempre ocupadas por una intensa actividad. El desarrollo económico de algunas urbes, especialmente las dedicadas al comercio, hizo que se construyeran nuevas áreas. En estas, las viviendas podían alcanzar 2 o 3 plantas. Frente a la ciudad, el campo congrega a la mayor parte de la población medieval, habitando en granjas o pequeñas aldeas. Muchas de estas pertenecen a la Iglesia, pues los monasterios son los grandes propietarios de tierra del momento y también los responsables de la roturación de muchos territorios baldíos. En sus posesiones trabajan campesinos dependientes que deben pagar un alquiler por labrar el terreno, trabajando desde la salida del sol hasta su puesta. Solo las obligadas pausas y fiestas religiosas rompían el ritmo del trabajo constante, necesario para la supervivencia. La economía, fundamentalmente agraria y ganadera, en la que la mesta castellana vive un proceso de expansión, no es ajena, sin embargo, a las crisis periódicas. Provocadas por las malas cosechas o las guerras, las hambrunas sacuden con especial dureza a los más desfavorecidos, afectados también por sucesivas epidemias de peste que tiene su punto álgido en el año 1348. El descontento de la población se traduce en revueltas y en la búsqueda de culpables, recayendo la mayoría de las miradas en el grupo judío, uno de los más ricos y dedicados tradicionalmente a la recaudación de los impuestos. Alimentado el antisemitismo por la corona y la Iglesia, son frecuentes las persecuciones, asaltos a las juderías y asesinatos, alcanzando su punto máximo en el año 1391. El clima de persecución no cesará, y solo finalizará un siglo más tarde con el decreto de expulsión de los judíos firmado por los reyes católicos en 1492. A mediados del siglo XV, los distintos reinos peninsulares viven momentos y situaciones muy diferentes. Castilla y Aragón salen muy fortalecidos del proceso reconquistador, especialmente el primero. Portugal ve en el Atlántico un ámbito propicio para su expansión, más de carácter económico que militar, mientras que Granada y Navarra apenas pueden luchar sino por mantenerse frente al creciente poder de sus vecinos. Especialmente delicada es la situación del reino nazarí de Granada. Último reducto islámico en una Europa cristiana, los gobernantes de la vieja ciudad de la Alhambra se ven forzados a pagar tributo a los reyes castellanos y a defenderse de sus cada vez más frecuentes incursiones, recordando con añoranza pasados tiempos de esplendor. Hecha para el disfrute de los sentidos, la magnífica Alhambra de los palacios y los patios, de los jardines y las fuentes, verá con resignación cómo la conquista cristiana de Granada marca el comienzo de importantes modificaciones que habrán de suceder sobre su recinto. Por encima de todas destacará el palacio que mandará construir Carlos V, quien pretendió, con este edificio, levantar el gran centro político y residencial de su imperio. El reinado de los reyes católicos supone la unión formal de las coronas de Castilla y Aragón y el comienzo de la expansión a todos los niveles de estos reinos, tanto por tierras del Viejo Mundo como del Nuevo. Castilla conquista Granada, anexiona Navarra y emprende sus exploraciones atlánticas, siguiendo la estela de Portugal y empujada por los continuos avances técnicos. Los viajes de exploración, primero de todos el llevado a cabo por Colón, producen el contacto con nuevas tierras y gentes situadas en el occidente atlántico. Se trata de un nuevo continente que será conocido como América y que a partir de este momento comenzará a ser explorado y colonizado, dando lugar a un doloroso encuentro entre dos mundos diferentes. Además, el reinado de Isabel y Fernando supone el comienzo de un proceso homogeneizador, de unificación cultural, que se manifiesta principalmente en la cuestión religiosa, con la conversión de los musulmanes de Granada y la expulsión de los judíos, y que se completará en el siglo XVII con la expulsión de los moriscos.
El nieto de los reyes católicos, Carlos I, inaugura una nueva dinastía, la de los Austrias. A la edad de 16 años, el joven Carlos hereda de su abuelo Fernando el Católico los estados de la Corona de Aragón: Cataluña, Aragón, Valencia, Baleares y las posesiones italianas de Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Ese mismo año se corona rey de Castilla, con lo que toma posesión de los territorios que ésta comprende: Castilla, Navarra, Granada, Canarias, colonias americanas y las plazas estratégicas de Melilla, Orán, Bujía y Trípoli. De su padre Felipe el Hermoso recibirá los Países Bajos y el Franco Condado. La herencia de su abuelo Maximiliano comprende la corona austríaca y la posibilidad de ser elegido emperador de Alemania, lo que sucederá en 1520. Carlos I se convertirá sin duda en el monarca más poderoso de su tiempo. Sin embargo, el gobierno de reinos tan heterogéneos y la relación de la monarquía con diferentes estamentos, como las ciudades o los nobles, será el problema principal al que tenga que hacer frente el monarca. La Guerra de las Comunidades fue un importante conflicto interno en el que ciudades como Burgos, Palencia, Zamora, Salamanca, Madrid o Toledo, entre otras, se alzaron contra Carlos V en defensa de sus privilegios y fueros. Igualmente se produjeron las Germanías, reivindicación de tipo social y económico que produjo alzamientos en ciudades como Benicarló, Valencia, Elche o Palma. Cansado, el emperador se retira a Yuste y cede la corona a su hijo Felipe II en 1556. Este se encargará más tarde de agregar el reino de Portugal. Rey poderoso, emprende un fuerte proceso de centralización burocrática con el objetivo de atender al gobierno de tan vastos dominios y dar una imagen de monarquía estable y omnipotente. Sin embargo, son frecuentes los problemas tanto internos como externos. En el interior, el principal problema es el asunto de Antonio Pérez, secretario real acusado de corrupción y refugiado en Aragón, que supone un enfrentamiento entre el monarca y las instituciones aragonesas. Los problemas del monarca en el exterior no serán de menor magnitud. Inglaterra y Francia se perfilan como rivales de la monarquía hispánica, siendo América, Italia y los Países Bajos los principales escenarios de la contienda. Contra Inglaterra se enviará una gran armada, llamada más tarde Invencible de forma irónica, que partió de La Coruña en 1588 y que resultó desastrosamente derrotada. La confrontación con este país provocó también asaltos ingleses a los puertos de Lisboa en 1589 y Cádiz en 1596. Otro importante frente abierto tiene como escenario el Mediterráneo, por cuyo dominio se enfrentan cristianos y musulmanes. Las costas levantinas fueron objeto de frecuentes ataques de los piratas berberiscos y contra esto se preparó una expedición que tomó Argel en 1541, al tiempo que se enviaban sendas flotas con dirección a Túnez en 1535 y Lepanto en 1571, donde la armada cristiana resultó vencedora. También tuvo un trasfondo religioso la rebelión de los moriscos de las Alpujarras, que se produjo entre los años 1568 y 1570 con ayuda turca. La guerra se saldó con la derrota de los musulmanes y el destierro de sus poblaciones, paso previo a su expulsión definitiva en 1610. El tercer gran problema de la política exterior de Felipe II viene del norte de Europa, con la revuelta independentista en los Países Bajos, cuestión que se convertirá en un verdadero quebradero de cabeza para el monarca y sus sucesores. Con todo, la España del siglo XVI representa en lo cultural un momento de gran actividad, con gran protagonismo de universidades como las de Alcalá o Salamanca. En esta centuria trabajan artistas como Juan de Juni y Fancelli, Bigarni y Berruguete, Tiziano y Siloe, El Greco y Juan de Herrera o Sánchez Coello. También nos dejan un legado maravilloso las plumas de Fernando de Rojas e Ignacio de Loyola, Luis Vives y Boscán, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Fray Luis de León. En definitiva,
se prepara la auténtica eclosión de la cultura española que se producirá en el llamado Siglo de Oro. El siglo XVII es una centuria ocupada por los últimos monarcas de la Casa de Austria. Son los llamados Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. A comienzos del siglo XVII, la monarquía hispana es un poderosísimo imperio con posesiones en buena parte del mundo. Desde la corte de Madrid se gobierna sobre el resto de reinos peninsulares, mientras en la Europa del norte y central son españoles los Países Bajos y el Franco Condado. En Italia, los Habsburgo dominan el milanesado y los reinos de Nápoles y Sicilia. La presencia hispana en África es pequeña, aunque estratégica, con las plazas de Orán y Melilla, además de las Canarias, escala esencial en la navegación hacia América. En el Caribe americano, la expansión española ha conseguido controlar las islas de Cuba y la Española, además de la península de Florida. Ya en tierra firme se han creado el Virreinato de Nueva España, con capital en México, y el del Perú, gobernado desde la ciudad de Lima, fundada en 1535. Por último, en Asia, la presencia española se traduce en la colonización de las Islas Filipinas. Desde 1581 y hasta 1640, el Reino de Portugal se integra en la monarquía hispánica, lo que suma a esta nuevos territorios. Los navegantes portugueses, volcados en el comercio con Oriente, han establecido numerosas e importantes escalas, como las Azores y Madeira. En África cuentan con factorías en Tánger, Ceuta, Guinea, Accra, Angola y la costa oriental africana. En la península arábiga, los portugueses controlan el estrecho de Hormuz. En la India, establecen factorías en Diu, Goa y Ceilán. En Indonesia, cuentan con colonias en Siriam, Malaca, Sumatra, Java, Célebes y Timor. Finalmente, la estratégica Macao les abre las puertas de la Gran China. También hay que considerar las posesiones portuguesas en América, una amplia franja costera en Brasil que cuenta con ciudades como Río o Recife. A pesar de poseer tan vasto imperio, estos son años de decadencia y un tremendo desgaste. Durante el siglo XVII se manifiesta en toda su crudeza el derrumbamiento de un imperio forjado a través de conquistas y herencias. España se ve acosada por múltiples frentes en el exterior, incapaz de gestionar los extensos y diversos territorios que conforman la monarquía hispánica. Francia e Inglaterra se perfilan como grandes potencias dispuestas a ocupar el lugar hegemónico que España abandona paso a paso. La culminación de este proceso de descomposición de la dinastía es el acto final de los Austrias, una guerra de sucesión a la muerte de Carlos II, en la que España no tiene sino un papel pasivo ante la avidez de las potencias por controlar las posesiones españolas o por, al menos, evitar que éstas caigan en manos del enemigo. El tremendo esfuerzo realizado por la corona en defensa de los territorios bajo su soberanía dificulta la adopción de reformas en el interior, necesarias ante los graves problemas económicos y políticos que acucian al país. Las reformas son reiteradamente solicitadas por los arbitristas, y la falta de respuesta de los monarcas y sus válidos facilita el enfrentamiento con las oligarquías locales que gobiernan los reinos, opuestas a realizar sacrificios fiscales y a cualquier atisbo de transformación que suponga menoscabo de su poder. Pero si la situación política permite hablar de una crisis continuada en lo político y en lo económico, paradójicamente en el ámbito de la cultura y las artes se asiste a un periodo de esplendor y plenitud. Son los años de Cervantes, Lope, Calderón, Quevedo, Velázquez, Zurbarán o Murillo, entre tantas otras figuras. Estamos en el llamado Siglo de Oro de la cultura española, un periodo de límites difusos e imprecisos marcado por la eclosión del barroco y la contrarreforma. El arte del momento llama a la piedad y al recogimiento interior. El mundo católico se siente amenazado por protestantes, judíos y musulmanes y observa en el arte, especialmente en la pintura y la escultura, un medio para hacer llegar a la población el mensaje de la ortodoxia y los valores cristianos. Santos mártires o penitentes, escenas de piedad o pasión, Cristos yacentes,
componen el imaginario de un catolicismo que busca imperiosamente referentes con los que enfrentarse a un mundo cambiante. Los autores del Siglo de Oro nos hablan de una España con ciudades populosas como Madrid o Sevilla, donde conviven juntas las casas de ricos y pobres. La vida de las ciudades se organiza en torno a la Plaza Mayor. En ella se celebran espectáculos públicos como corridas de toros o autos de fe. También en ella se reúnen las personas para dar rienda suelta a otro de sus placeres favoritos, la conversación. Estos lugares de reunión son llamados mentideros, ya que en ellos se expanden rumores, cuchicheos y maledicencias. En las calles también hay pobres, unos ciertos y otros fingidos. Los pordioseros y pedigüeños se sitúan en las puertas de las iglesias, donde esperan arrancar una limosna apelando a la misericordia de los devotos que acuden a misa. En la España del Siglo de Oro, el teatro fue una de las diversiones principales. Las obras se representaban en los llamados corrales de comedias, a menudo los patios interiores de alguna manzana de casas cubiertos por un toldo. El público disfrutaba especialmente con las comedias de capa y espada, en las que no faltaban las damas virtuosas, los galanes embozados y los criados chismosos. Gustaban también y mucho los duelos de espada. El siglo XVII es, en definitiva, una época de grandes cambios, en la que España se verá forzada a abandonar la posición hegemónica que ocupó en la centuria anterior. Esta crisis del imperio hispánico, sin embargo, no tendrá correspondencia en los campos del saber, la ciencia, las artes y el pensamiento, en los que surgen figuras que marcan una época y cuya trascendencia supera las fronteras y llega hasta nuestros días. El siglo XVIII representa en España, así como en Europa, el auge del absolutismo. La monarquía absoluta de derecho divino consigue imponerse definitivamente, y su máxima figura es el monarca francés Luis XIV, el Rey Sol. Este modelo político, conocido como Antiguo Régimen, se extenderá por Europa y se mantendrá hasta la Revolución Francesa, a finales de la centuria. El rey absoluto centraliza todo el poder, eliminando privilegios y particularidades. La nobleza, despojada de su poder político, se convierte en aristocracia cortesana, contribuyendo al boato del rey. Por debajo de él, una amplia burocracia, un ejército especializado y una diplomacia compleja le ayudan en sus tareas de gobierno. En España, el absolutismo llega de la mano del primer Borbón, Felipe V. La muerte del último Habsburgo español, Carlos II, ocurrida en 1700, genera grandes expectativas de beneficio en dos candidatos a controlar la sucesión, Luis XIV de Francia y el emperador austríaco Leopoldo I. La herencia española, que comprende el dominio sobre diversos puntos estratégicos europeos, como Nápoles, Cerdeña, Sicilia, Milán y los Países Bajos, amén de los territorios peninsulares y americanos, convertirá a su beneficiario en la potencia hegemónica mundial y hará peligrar el precario equilibrio europeo. Para evitar dicho fin, se llevan a cabo sucesivos repartos y soluciones, optando finalmente Carlos II por testar a favor de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, lo que garantizaría la integridad de los territorios de la monarquía hispánica. La solución, a la que en principio solo se opuso el emperador, no tardó en generar el conflicto al confirmar el monarca francés a su nieto como heredero al trono, lo que pondría en sus manos un poder excesivo a juicio de sus rivales. La coalición antifrancesa se formó pronto, integrando a Inglaterra, Holanda, el Imperio Alemán, Portugal, Dinamarca y el Ducado de Saboya, quienes apoyarán al archiduque Carlos como pretendiente al trono español. La guerra habrá de durar 13 años y conocerá una solución de compromiso de la que Inglaterra será la gran beneficiada. Felipe V será reconocido como soberano de la monarquía hispánica a cambio de no ostentar el tono francés, mientras Francia habrá de renunciar a sus proyectos expansivos sobre los Países Bajos e Italia. El nuevo rey Felipe V, así como su sucesor Fernando VI, mantuvieron una concepción del poder absolutista y centralista. La nueva dinastía entiende que el poder real ha de ser representado con rotundidad, debe impresionar. Siguiendo el ejemplo de Luis XIV y Versalles, los Borbones españoles tendrán en los palacios la mejor expresión de su grandeza.
En Madrid, el viejo alcázar de los Austrias resulta destruido por un incendio en 1734. En su lugar es levantado el Palacio Real, símbolo de la majestad de la nueva dinastía. También, y como hiciera Felipe II con el Escorial, los Borbones españoles levantan palacios en los alrededores de Madrid, como los de la Granja, Aranjuez o el Palacio del Pardo. De Francia llega además la influencia de la Ilustración. Es este un movimiento cultural e intelectual que propugna el reformismo a través de la educación y el conocimiento científico aplicados al bienestar general. En lo político, la Ilustración alumbró un nuevo concepto, el de despotismo ilustrado, por el cual el rey, cual padre protector, debe interpretar las necesidades de la nación, sus hijos, y proveer las soluciones. Vastos programas de obras públicas, vacunaciones masivas, creación de fábricas, censos, son la plasmación en la práctica del programa político ilustrado. La consigna todo para el pueblo, pero sin el pueblo, parece encarnar mejor que en ninguna otra figura en la del rey Carlos III. El nuevo monarca gobernó también con poderes absolutos, pero buscando el bienestar popular mediante reformas económicas y sociales. Progreso y felicidad del común de las gentes son los fines a conseguir. El medio, la herramienta principal, es la razón, que hace al hombre capaz de comprender el mundo y transformarlo según sus necesidades. Surge así un profundo ansia de conocimiento y de divulgación, muchas veces bajo el mecenazgo de la corona, expediciones científicas, creación de instituciones educativas, patrocinio de periódicos y gacetas. En España, la Ilustración cuenta con nombres ilustres, como los de Jovellanos, Mutis, Selsé, Azara, Capmany, Mayans, Feijó. Sin embargo, las reformas quedarán muchas veces en nada. La oposición de los sectores conservadores e inmovilistas, que ven en la Ilustración una ideología capaz de remover los cimientos sobre los que se sustentan sus privilegios, frenará e impedirá la ejecución de buena parte de las medidas de desarrollo propuestas. La misma monarquía, en principio tan proclive a conducir un movimiento moderado de reforma que no cuestiona su misma existencia, cambiará de opinión tras los sucesos de la Revolución Francesa, que ponen en cuestión a la monarquía como institución. A partir de entonces, cerrado el camino de la reforma, la única vía parece ser la revolución. El periodo que va entre 1788, comienzo del reinado de Carlos IV, y 1874, año final de la Primera República, es, sin lugar a dudas, uno de los más intensos de la historia de España. En esos 86 años, España sufrirá varias guerras devastadoras, como la invasión francesa y las guerras carlistas. Conocerá férreos gobiernos, como el de Fernando VII, verá cambios de dinastía, como el encumbramiento de Amadeo de Saboya, y por último, vivirá un cambio radical de régimen, como la Primera República. El antiguo régimen absolutista y estamental va siendo poco a poco sustituido por nuevas formas de relación política, social y económica. El influjo de la Ilustración trae aires de renovación, a los que se suman la influencia de las revoluciones americana y francesa. La recepción de las ideas liberales actúa en una España en la que la institución monárquica está desacreditada por el valimiento de Godoy y las disidencias entre Carlos IV y el heredero. La prolongada guerra con Francia, la ruptura con las colonias americanas y la bancarrota de la Hacienda ponen el telón de fondo a una situación de gravísima crisis. La sociedad española se muestra dividida, desconcertada. A grandes rasgos, se podría decir que son dos las principales posturas ideológicas que aparecen enfrentadas: los partidarios de la tradición frente a los defensores de la renovación. Estos últimos ven en la figura del sucesor, Fernando VII, una esperanza de cambio. Sin embargo, las ilusiones pronto se verán truncadas. El apego tenaz del monarca a la vieja monarquía absoluta y su desprecio por todas las reformas que aprobaron las Cortes durante su forzada ausencia en Francia hacen de su figura una de las más odiadas. El descontento de los sectores liberales da lugar a algunos pronunciamientos. Uno de ellos, el de Riego en 1820, obliga al rey a aceptar la Constitución de 1812. Con este acto se inicia un trienio marcado por la apertura política y las reformas, pero poco duró la experiencia liberal española. En 1823, las monarquías europeas envían un ejército expedicionario,
los 100.000 hijos de San Luis, para restaurar la autoridad del monarca. Fernando VII emprende, a partir de entonces y durante los siguientes 10 años, una política absolutista y represiva. Es la llamada década ominosa. En 1833 muere Fernando VII. Su hija Isabel, de 3 años, es nombrada reina, actuando como regente su madre, María Cristina. La negativa a aceptar esta situación por parte de don Carlos, hermano de Fernando VII, dio origen a la primera guerra carlista. La contienda se extiende hasta julio de 1840 y se desarrolla de manera brutal, dando lugar a un conflicto que se prolongará toda la centuria. La regencia de María Cristina, entre los años 1833 y 1840, es una etapa de cierta apertura, pues se promulga el Estatuto Real de 1834, se llevó a cabo la desamortización de Mendizábal en 1836 y se promulga la Constitución de 1837 de carácter progresista. En 1840 será el general Espartero quien ocupe la regencia durante un periodo de 3 años, desarrollando una política de talante más progresista. A los 13 años, Isabel es declarada mayor de edad e inicia su reinado personal. Sus años al frente de la monarquía española están marcados por la inestabilidad. La pugna entre moderados y progresistas da lugar a reiterados pronunciamientos, haciendo que se sucedan los distintos gobiernos y etapas. Los moderados de Narváez son desalojados del poder por los progresistas de Espartero, y a estos nuevamente le sucederán en 1856 los moderados de O'Donnell. Desalojados los progresistas del poder, un nuevo pronunciamiento en 1868 dará lugar al estallido de la revolución conocida como la Gloriosa. Isabel II es destronada y España inicia una nueva singladura política, la democracia, en la que se instauran libertades como el sufragio universal o la libertad de prensa. El general Prim, jefe del gobierno provisional, busca establecer una monarquía estable en la persona de Amadeo de Saboya. Sin embargo, la oposición de los republicanos lleva al rey a abdicar en 1873, siendo proclamada la República. La Primera República y sus máximos representantes, Sagasta, Pi y Maragall, Salmerón o Castelar, tendrán que afrontar una nueva guerra carlista y una insurrección en Cuba. La desintegración de la República se plasma en el surgimiento de numerosos cantones, como el de Cartagena. La reacción conservadora, con el golpe militar del general Pavía en 1874, es el comienzo del fin para el breve período republicano. El 29 de diciembre, el general Martínez Campos proclama en Sagunto a Alfonso XII como nuevo rey de España. Con él dará inicio un nuevo período, conocido como Restauración. El 29 de diciembre de 1874, en las cercanías de Sagunto, Valencia, el general Martínez Campos, ante una brigada del ejército, proclamó rey de España al príncipe Alfonso de Borbón. Al éxito del golpe contribuyó la aceptación pasiva por parte de la gran mayoría del ejército y el escaso apoyo civil que encontró el gobierno presidido por Sagasta. La restauración de los Borbones en el trono de España iniciaba una nueva época, etapa que, aun con más luces que sombras, constituye el sistema más estable y duradero de la historia contemporánea de España. Alfonso XII gobierna entre 1874 y 1885. Entre esta fecha y 1902 le sigue la regencia de María Cristina de Austria. Alfonso XIII, hijo de ambos, reinará entre 1902 y 1931, cuando finaliza el periodo con la proclamación de la Segunda República. La Restauración tuvo a su principal figura en Cánovas del Castillo. Excelente orador, su objetivo fue crear un gobierno parlamentario estable en España. Su ideal era el sistema bipartidista inglés, por lo que en adelante los conservadores de Cánovas y los liberales de Sagasta se turnarán en el poder. De esta forma, una mayoría gobernará tanto tiempo como le sea posible, cediendo después el puesto a su rival. El sistema liberal propio de la Restauración hubo de enfrentarse a graves enemigos, tanto internos como externos. Entre los primeros, su propia dinámica de pactos falseaba la utilidad de las elecciones, pues el voto estaba controlado por los caciques, con lo que el sistema parlamentario era pura fachada. El cada vez más corrupto y desacreditado sistema engendró antipatía entre las masas de la gente. La respuesta
fue la orientación masiva hacia movimientos políticos radicales, como el separatismo, el socialismo o el anarquismo. Especialmente reivindicativo fue el movimiento proletario. Las duras jornadas de trabajo de campesinos y obreros, con jornadas de hasta 14 horas y salarios de miseria, favorecen el surgimiento del movimiento obrero español. La agitación social alcanzó su punto culminante en 1919. Las huelgas se sucedieron, siendo cada vez más radicales y violentas. Frente a esta violencia, la patronal reaccionó creando su propio pistolerismo. El resultado fue catastrófico, radicalizando aún más el conflicto. Uno de los problemas de mayor impacto en la conciencia de la época es la pérdida de los últimos reductos coloniales: Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Carolinas. Especialmente dolorosa es la sublevación de la primera, la Perla del Caribe. Iniciada en 1895, con líderes como José Martí, las tropas al mando de Martínez Campos primero y de Weyler después apenas pueden contener la rebelión. El estallido del crucero americano Maine en 1898 fue el pretexto alegado para que los Estados Unidos declararan la guerra a España e intervinieran en Cuba. Muy poco después, la isla ganaba su independencia. Un problema no menor al de Cuba será el de la Guerra de Marruecos, ya durante el reinado de Alfonso XIII. La contienda, de carácter colonial, es una auténtica sangría de vidas humanas, pues se lucha en un medio desconocido y hostil. La negativa al embarque de tropas en Barcelona provocará una violenta sublevación popular en 1909, conocida como Semana Trágica. Pese a tanta agitación, en general la población española experimenta un aumento en su calidad de vida. Con la industrialización y el desarrollo tecnológico, las ciudades se hicieron más habitables. La iluminación eléctrica hizo las calles y plazas más seguras. También permitió a las clases medias y populares urbanas prolongar su tiempo de ocio, realizando fiestas o simplemente gozando de amplios y modernos paseos. En general, la sociedad urbana albergaba el sentimiento de estar participando de una era de progreso y expansión. Frecuentemente se celebraban grandes exposiciones en las que se mostraban los últimos adelantos en las materias más diversas, y también era habitual la creación de museos con los que se trataba de instruir al público en los más variados saberes. Pero el sistema político se resquebraja. El clima de violencia, el desastre del 98 o la guerra de Marruecos contribuyen a desacreditar a una clase política cada vez peor valorada. El ambiente general es de pesimismo y ansia de renovación. Intelectuales como Unamuno o Costa se interrogan sobre la crisis de conciencia nacional. La inquietud social, la postración económica pese a los beneficios de la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial y los separatismos acabaron por minar el sistema de la Restauración, que da ya sus últimas bocanadas. Este es el contexto en el que se produjo el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923, con el beneplácito de Alfonso XIII y el de buena parte de la población. El importante apoyo inicial se va diluyendo a medida que el monarca y la dictadura pierden partidarios. Pronto, en 1931, llegará el momento del triunfo para la oposición republicana. Entre el 12 y el 14 de abril de 1931 tuvo lugar uno de los hechos fundamentales en la historia contemporánea de España, la caída de la monarquía borbónica que encarnaba Alfonso XIII y la simultánea proclamación de la Segunda República. Nacida en medio de una inmensa alegría popular, la República recogía los anhelos de regeneración y el ansia de democracia de buena parte de los españoles de la época. Los gobernantes republicanos recibieron un amplio respaldo en las primeras elecciones parlamentarias. Con este apoyo, parecían en condiciones de poner en marcha o acelerar muchos de los procesos de modernización política y socioeconómica, por los que venían clamando desde hacía décadas las mentes más lúcidas del país. Se hacía necesaria una reforma del sistema representativo que terminara con las lacras del caciquismo y consolidara un sistema de partidos de masas. Era preciso lograr un nuevo modelo de administración civil y militar que dotara al Estado de mayor eficacia y que al mismo tiempo lo descentralizara, abriendo paso a procesos de regionalización y autogobierno. Para acabar con las condiciones de vida angustiosas de gran parte de la población asalariada, era necesario contar con un nuevo marco de relaciones laborales.
Una reforma agraria debería satisfacer las demandas de tierra del campesinado y facilitar la racionalización de la agricultura. Por último, España debería afrontar un profundo proceso de secularización que pusiera fin al tradicional contubernio entre la Iglesia católica y el Estado monárquico. Probablemente, el mayor logro de la etapa republicana sea el conjunto de reformas introducidas con respecto a la legislación sociolaboral. Y el principal protagonista de esta reforma fue Francisco Largo Caballero, dirigente socialista, quien estuvo al frente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el primer bienio republicano, entre 1931 y 1933. La regulación del derecho de huelga, el seguro de maternidad, el de accidentes de trabajo o la obligatoriedad y universalización de los seguros sociales se integran en este paquete legislativo, en parte continuando una labor reformista que ya se había iniciado durante la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, la labor de los gobernantes republicanos tuvo que hacer frente a la reacción de muchos sectores hostiles. Los grupos más conservadores opusieron una feroz resistencia a la modernización y a la apertura política. La Iglesia católica y los sectores monárquicos clamaron por la vuelta al orden anterior a la instauración de la República. Por otro lado, el deseo de parte de la izquierda de realizar una revolución social, política y económica condujo a un clima social cada vez más deteriorado y conflictivo. Especialmente activos fueron los movimientos anarquistas como el complot de Ramón Franco en 1931 o las sucesivas huelgas revolucionarias y levantamientos. Estas fueron reprimidas expeditivamente por unos gobiernos republicanos desbordados. La matanza de Casas Viejas o la represión militar de la huelga de mineros en Asturias y León se cuentan entre los episodios más sombríos del periodo. El deterioro de la convivencia y la radicalización de las posiciones ideológicas, cada vez más enfrentadas, provocan un clima político y social irrespirable. La profunda división que sufre España favorece el pronunciamiento militar del 18 de julio de 1936. Este triunfa en muchas capitales de provincia, pero no en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, donde la conspiración fue frenada por la decisiva actuación de las autoridades y la oposición de buena parte de la población civil. El fracaso de la sublevación militar contra la República, pensada y proyectada como un golpe rápido para derribar al gobierno del Frente Popular e instalar una dictadura, devino en una cruenta guerra civil que duró 32 meses. La guerra pronto se convirtió en un asunto internacional. Armas y hombres llegaron a España en ayuda de los dos bandos de forma desigual. La efervescencia del momento político internacional convirtió a la Guerra Civil Española en la antesala de la inmediata Segunda Guerra Mundial. La contienda fue larga, cruel, atroz. Entre el verano de 1936 y la primavera de 1939, España estuvo dividida en dos zonas irreconciliables. Los combates y la represión fueron brutales, abriendo una herida que aún tardará mucho tiempo en cicatrizar. La victoria final de las tropas sublevadas dejó como saldo miles de víctimas y empujó a muchos españoles hacia el exilio. En adelante, se instalará en el país una dictadura represiva, a cuya cabeza estará el general Franco.